Las finanzas del rey Felipe II. Bueno, el orden de cómo vamos a desmenuzar esto es, primero vamos a ver un poquito del contexto mundial, después vamos a ver cuál es la historia de Felipe II, porque al final pues las finanzas se derivan de la actividad que genera, y tres, vamos a ver las finanzas del rey a lo largo de las diferentes épocas de su gobierno, ¿no? Y bueno, y este video es una continuación directa de lo que son los videos de las finanzas del emperador Carlos I de España y V de Alemania, las finanzas de el rey Fernando el Católico, de Isabel la Católica, etcétera, ¿no? Y bueno, hay varios contemporáneos, videos contemporáneos, como las finanzas del príncipe de Orange, las finanzas de la reina Isabel de Inglaterra, etcétera. Como un poquito, y bueno, es que van pasando pues varias cosas al mismo tiempo. Entonces, ¿cuál es el contexto mundial que le tocó al rey Felipe? Bueno, más o menos entre el año 1500 y 1558 se hizo la conquista de las Américas con la caída del Imperio Mexica, con la caída del Imperio Muisca y con la caída de los incas y también de todo lo que es el sur de Chile. Y bueno, y con esto pues se va iniciando lo que es el colonialismo, ¿no? Y lo que va a pasar es que se empieza a llevar un poco de la cultura europea para allá, pero sin mezclarse como mucho. Era más un tema de, bueno, todos los recursos que había por allá, ¿no? Y en Europa el imperio dominante era el imperio Habsburgo, en el cual Carlos V de Alemania y primero de España, pues era, digamos, el emperador en ese momento, y pues Felipe, pues es el hijo de Carlos I de España, V de Alemania, y entonces, ¿qué pasa? Que pues él va en algún punto pues a heredar todo esto, ¿no? Ahora, el imperio Habsburgo, que era la potencia mundial del momento, incluye lo que es España, parte de lo que es Portugal, el Sacro Imperio Romano Germano, que es mucha parte de lo que hoy es Alemania, Suiza, Hungría, Austria, ¿no? Va a tener todo lo que son Países Bajos, que en ese momento era Holanda y Bélgica. Va a tener de la parte italiana Nápoles, Sicilia, Genoa y Milán. Ahora, pues sí, esto era una megapotencia porque también tenía todas las tierras americanas y era como este megalodón, pero también había varios otros, pues, naciones que eran muy fuertes. Por ejemplo, Francia, para cuando Felipe tomó, digamos, el reinado en 1558, pues Francia ya estaba un poco más debilitada, pero siempre fue, pues, uno de los contrincantes a vencer, ¿no? Y era uno, pues, de los principales rivales políticos de Felipe. Y también, pues, eso lo heredó de su padre, Carlos V. La Iglesia Católica, pues, también era el poder Maximus Prime, que la lideraba el Papa, pero bueno, después empezó a surgir todo este tema del protestantismo, que eran, bueno, los protestantes alegaban que el Papa pues era el anticristo y que pues había muchísimos abusos de la iglesia, de corrupción, etc. Tradujeron la Biblia al lenguaje común porque antes todo era en latín. O sea, si una personita normal no entendía nada, bueno, pues no entendía nada, pero la iglesia se daba en latín, ¿no? Y entonces ellos, los protestantes, formaron una nueva iglesia y pues había varios países que al empezar a ser un poco más letrados en la Biblia, según pues lo que se tradujo, pues empezaban a unir al protestantismo. Ahora, eso era lo que estaba pasando en Europa. Lo que estaba pasando en Oriente Medio era que el Imperio Otomano pues era la potencia de allá, ¿no? Y fueron los principales rivales de la cristiandad, pues todos los reinos católicos, si lo quieres decir así. ¿Y qué sucede? Que, bueno, ellos eran pues los principales rivales desde hace siglos, ¿no? Desde que los reyes católicos, Fernando e Isabel, los sacaron de la península ibérica, y bueno, los otomanos empezaron a atacar, que por Hungría, que por otros diferentes lugares, ¿no? En Asia, China era la megapotencia mundial con la dinastía Ming, y bueno, y los historiadores en ese momento, de hecho, consideraban que pues China era la potencia mayor, digamos, en ese sentido era bastante superior a los europeos y a los americanos, al punto
que los mismos chinos se daban cuenta de esto y decidieron pues no hacer comercio con foráneos, porque ellos qué iban a querer si veían a los demás pues un poquito más atrasados, ¿no? Y entonces ellos entraron en una gran etapa de aislamiento que resultó durar después como 300 años, un poquito más, ¿no? Entonces ese fue el tema en Asia. Ahora regresando a Europa, que es donde está el Imperio Habsburgo, que es donde está Felipe II, pues el dinero era el ducado de oro. Y los activos más valiosos, pues eran las tierras, eran los títulos nobiliarios, era todo lo que generaba la producción, pues de estas mismas tierras, de los hombres que había, los vasallos y los impuestos, pues que uno podía cobrar. Ahora, ojo, porque aquí resalto esto, la esperanza de vida media era aproximadamente unos 30 años, así que bueno, agradezcamos. Eso cambió hasta 1900, solo para que se me pero pues así era más o menos el contexto mundial. Ahora, si nos vamos un poquito más a la historia de Felipe II, podría dividirlo en varias etapas. La primera sería el amanecer del rey, la segunda, la consolidación del rey, y la tres, pues que fue considerado por muchos el rey más potente de toda la cristiandad y a veces del mundo. Y bueno, y después tuvo un ocaso, ¿no? Que básicamente se va más acercando a cuando ya heredó el reino a Felipe III. Entonces, bueno, el amanecer en general, o la historia de Felipe, es de 1526 a 1554 más o menos. Bueno, él nace en la Alhambra de Granada como el heredero de Carlos I de España y V de Alemania, de la Casa de los Habsburgo, que ya más o menos te describí cómo era su imperio, pero era un megalodón de imperio, ¿no? Un imperio en el que no se oculta el sol. Ahora, desde niño, él tuvo, pues, digamos que las mejores oportunidades, tenía todo su household o su séquito, un séquito gigante, que, bueno, incluía todo el tema, pues, de los tutores, de la gente que lo iba a educar, una educación claramente especial para él, ¿no? Profesores renombrados de diferentes universidades, exgobernadores para que le enseñaran a gobernar, para que aprenda religión, tenía también como su tutor de religión, estudió matemáticas, historia, pues el arte de gobernar y estrategias militares, ¿no? Ahora, él al principio, pues tal vez no leía mucho, pero conforme fue creciendo empezó a leer bastante más y tuvo la oportunidad de ir a la universidad. Ahora, para 1543 lo puso Carlos I como gobernante de Castilla, que básicamente pues era pues un lugar muy grande en España. Castilla era el 80% del territorio, bueno, de la corona, y el otro 20% habría sido Aragón, ¿no? Más que después se casó con Portugal, etc. Esa historia la vamos a ver después, ¿no? Y bueno, además, pues él se casa con María Manuela de Portugal, que al final pues va a morir en el parto relativamente cercano, ¿no? Y bueno, enviudó. Ahora, para 1553, también esto es muy importante, muere el rey de Inglaterra, Enrique VIII, y bueno, él vio como hay la oportunidad y él se va a casar con la reina Mary Tudor de Inglaterra, ¿no? Y lo que va a pasar es que eso lo convierte en rey de Inglaterra. Ahora es como que 50-50 porque pues ellos tenían acuerdos muy agresivos, los ingleses pusieron una lista de acuerdos que eran bien agresivos para el rey Felipe, en el que pues si la reina se moría, Felipe no tenía nada que hacer aquí, o sea, como que protegieron mucho sus tierras, que era algo que en ese momento se esperaba. Pero bueno, ese es el caso, que por un momento fue rey de Inglaterra y no fue el rey más popular porque él llevó pues a la Santa Inquisición allá y fue uno de los momentos en los que más herejes, digamos que se llevaba la Inquisición, ¿no? Por decirlo de manera suave. Ahora, en 1556, Carlos V le va a heredar sus tierras a excepción de Alemania. Alemania, Carlos I de España, Alemania se la va a heredar a su hermano Fernando, pero todo lo que es el Imperio Español y Países Bajos se lo va a heredar a Felipe. Y bueno, en la parte italiana también. Y en el entre, pues había muchos temas políticos y Francia y el Papa pues se alían para hacerle la guerra a los Habsburgo. Ahora, Felipe, dentro de todo, cuando empezó a tomar el poder,
ya para 1558 pues tenía dos políticas que no estaba dispuesto a renunciar ni a negociar ni por nada. La primera era la Maximus Prime, era mantener la fe católica a toda costa. Ya tenía un dicho que decía que preferiría perder 100,000 vidas si las tuviera para mantener la fe católica, imagino, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Que Felipe pues fue muy duro con la Santa Inquisición y bueno, en Inglaterra hizo lo que pudo en su momento, ¿no? Y bueno, fue bastante odiado por eso. Ahora, ¿qué pasaba? Que él también tenía como una forma de pensar que le llaman como muy mesiánica, en el sentido que pues él pensaba que lo que Dios le mandaba era para él y que él era el representante de Dios y que más o menos Dios y él tenían el mismo entendimiento de las cosas, ¿no? Ahora, y cuando había cuestiones imposibles de hacer, sabía que Dios lo iba a solucionar, que así era, ¿no? Y esto, pues, lo recalco, en ese momento, pues, esa cultura y esa fe católica era muy, muy fuerte. Y bueno, y la segunda política que él tenía era de un rey que literal trabajó hasta morir. O sea, es un rey que no le gustaba el ocio, que desde la primera hasta la última hora iba a estar trabajando, leyendo cosas, y pues esto que también generó un problema, que lo vamos a ver después, un problema de micromanagement en inglés, pero que quería manejar todo, quería supervisar todo, quería ver hasta los más mínimos detalles y su reino era tan grande que bueno, básicamente hizo todo pues mucho más lento y un poco más burocrático, ¿no? Y solo para que te des una idea, él en algún momento que mandó a construir el Palacio del Escorial, pues él quería saber hasta dónde estaban ubicados los excusados y por ahí mandó una nota diciendo que los excusados no podían estar ni cerca de la cocina, porque si no, ¿cómo iba a ser, no? Entonces, de la herencia de Carlos I, heredó 50 millones de súbditos. Imagínate, ¿no? En el mundo había 500 millones de personas, pues él tenía más o menos el 10% y te estoy hablando de que en Asia había 360 millones, etc. O sea, digamos que el 40% de Occidente era su vasallo, ¿no? De entrada, pues eso. Ahora, de los abuelos maternos, por ejemplo, de parte de su mamá, que era Juana de Castilla, de la reina Isabel la Católica, heredó Castilla. Del rey Fernando el Católico, heredó Aragón, Nápoles, Sicilia y Sardinia. Y pues, ¿qué pasa? Que todas estas herencias pues traían varias cosas y esto lo resalto porque es súper importante, ¿no? Heredó un montón de castillos y alcázares. Un castillo es, bueno, es más o menos un poco más medieval estilo europeo y el alcázar pues son todas estas fortalezas que usaban los líderes otomanos dentro pues de los califatos que había en su momento y que Fernando y Isabel pues fueron recuperando, ¿no? Dentro de muchos otros que estuvieron recuperando desde hace 200 años. Ahora, estos castillos y alcázares sirven como palacios reales y también sirven para la guerra en términos de defensa, ¿no? Y para que te des una idea, había entre 8 y 10,000 en toda España. O sea que era un montón. Claramente, pues muchos de estos castillos pues pertenecían que a las cortes, que a los nobles, etcétera, pero al final eran los vasallos de el rey y pues él sí tenía sus propios castillos y sus propios palacios. Ahora, solamente para que te des una idea de su esplendor, te voy a mostrar lo que es el castillo de Segovia, que era como la joya de la corona de Isabel, ¿no? De Isabel la Católica de Castilla y bueno, y Felipe incluso se casó ahí después con otra esposa que era Ana de Austria. Pero bueno, quiero que veas el detalle de los techos de oro, la zona militar, tenía sirvientes por todos lados, o sea, todavía si tú vas es un castillo espectacular, ¿no? Y de ahí pues tenía los diferentes alcázares de la Reconquista del siglo XII hasta 1492 que sacaron a Granada y son grandísimos y son brutales y vas a tener uno, bueno, de entrada el de Granada, el de Córdoba, el de Toledo, hay muchos, muchos, muchos en España y bueno, todo esto pues viene con la herencia y eso es lo que tenía un rey, ¿no? Y de sus abuelos paternos,
Felipe el Hermoso y María, pues él recibe todo lo que son los ducados de Países Bajos, que hoy sería Holanda y Bélgica. Y además, pues ya su padre, Carlos I o Carlos V, pues él, digamos que de Europa, él hereda el Imperio Sacro Romano Germano a su hermano Fernando, esto no le toca a Felipe, y Fernando después se lo va a heredar a su hijo Maximiliano y después a Rodolfo. En África le hereda Túnez, porque tenían también partes de África era en el Imperio Habsburgo, y del Imperio Americano, pues básicamente todo lo que era América, ¿no? México, América Central, el Caribe, y de Sudamérica, Colombia, Venezuela, Ecuador, Perú, Chile y mucha parte de lo que hoy también es Argentina. Otra cosa que le hereda Carlos I, pues son deudas. En ese momento, Carlos I debía más o menos entre 8 y 10 millones de ducados, que eran como bastante, era bastante endeudadito, considerando pues que él ganaba como 4. Entonces, ¿qué pasó? Que ganaba 4, gastaba como 6 o 7, gastaba más y entonces se endeudaba. Entonces, como que tenía ahí, digamos, un problema en esto. Y Castilla, pues en ese sentido, que era el principal lugar de donde se sacaban todos estos recursos, pues estaba bastante exhausto de pues tantos impuestos, de la degradación del estilo de vida, etc. Otras cosas que le heredó Carlos I, pues 4 hermanos legítimos en los que destaco a Margarita de Parma y a María, que ellos le van a ayudar a Felipe mucho en pues la gobernación del reino, y uno ilegítimo que es Don Juan de Austria o Don John de Austria. Le heredó 2 problemas religiosos: uno, los protestantes, y 2, una riña con el papado. Le heredó 2 enemigos mortales, que era Francia y el Imperio Otomano, con el cual Carlos I luchó toda su vida. Ahora, en la etapa de consolidación de Felipe, que más o menos va del 54 al 65, Felipe gana la guerra de San Quintín. Y de ahí es de donde viene el se armó la de San Quintín, o sea, derrotando profundamente a Francia, y además, no solamente eso, saquearon Roma. Y el Papa como que ya dijo, bueno, no, ya, el Papa ya no lo voy a volver a atacar en el futuro, prefirió aliarse, pero para que veas, pues, a las cosas a las que llevaban los problemas políticos. Ahora, ¿qué pasa? Que en el 58 Mary Tudor muere y bueno, y Felipe pues es, digamos que ya no es más rey de Inglaterra, y Felipe decide casarse con Isabel de Francia, como para ayudar a negociar la paz con los franceses, que bueno, que al final esa paz pues ya duró décadas, ¿no? Entonces consolidó, digamos, la parte de Francia y la parte del papado. Ahora, la nueva reina de Inglaterra, Elizabeth I, pues no acepta casarse con Felipe, y de hecho como que además rompe con el catolicismo, rompe con el papa abiertamente, se declara protestante, y bueno, y por esta década más o menos se mantiene a raya, siendo muy buen amigo de Felipe según las cartas que hay, ¿no? Además, puso a Margarita, su hermana, en Países Bajos como regente y llevó el Santo Oficio allá, que bueno, además creó diferentes monasterios católicos, etc. En España dieron poderes extremos a la Inquisición para erradicar la herejía a los moros, a los protestantes y a todos los demás, ¿no? Que básicamente se dedica a investigar y capturar a todos los españoles representantes de la iglesia para que nadie pueda salir del país sin permiso. O sea, lo que él hizo fue un sitio en su propia España para que no tuviera influencia protestante, y controló totalmente la educación. O sea, ninguna universidad o profesor podía opinar de temas religiosos, uno, sin antes revisar con la Inquisición, prohibió libros, prohibió a los españoles ir a estudiar afuera del reino, y además, pues los de afuera tuvieron 4 meses para regresarse a España, porque no quería que ningún español pues tuviera problemas de mala influencia, porque ya pues mucha parte de Europa estaba azotada por, digamos, ahora la nueva influencia protestante. Ahora, otra cosa que es muy importante es que en España la capital en ese momento era Toledo, y él, como para
poder separarse un poco en su poder político el papado, porque Toledo siempre también fue la base de la iglesia, él mueve la capital de España a Madrid. Y desde ese entonces Madrid sería la capital de este país. Ahora, y él, lo que pasa es cuando se fue allá, pues no era una ciudad muy grande y él la pudo hacer a la manera que él quiso y pues digamos con un poquito más de libertad. Otra cosa que hace Felipe para consolidar su gobierno fue la decisión de no hacer la paz con los otomanos por esta política religiosa que él tenía y al final pues eso le va a salir muy caro con el tiempo, le va a dedicar muchos recursos en el futuro y bueno, y va a perder enfoque de otras áreas de tensión como en los Países Bajos y otros reinos que realmente necesitaban su atención. Si nos metemos a la tercera etapa de Felipe, que es cuando él es el, digamos, el rey más potente de toda la cristiandad del 65 al 75, te tendría que decir que su segunda esposa Isabel se muere y se casa ahora con Ana de Austria, que básicamente pues era su sobrina y ella fue la que le dio a Felipe digamos, Felipe II, su heredero, que es Felipe III, y sería el único heredero que tenía. De todas las esposas, pues pasaba que muchos se morían por problemas de salud. ¿Por qué? Porque, bueno, unos eran hermanos, otros que el tío, que la sobrina, que el primo, pues al final había mucha consanguinidad para mantener el poder en la familia y pues lo que pasaba era que, pues cuando nacían los bebés, pues muchos tenían problemas y se morían. Ahora, tuvo varias guerras al mismo tiempo, Felipe, y pues prácticamente todo su reinado estuvo en guerra. Si te cuento las guerras más importantes de esta época, donde él era el rey más potente, pues los holandeses tenían una revuelta porque no aceptaban a la Santa Inquisición, una revuelta pues porque eran demasiados impuestos, etcétera. Tenía el problema con los otomanos, con los moros en Granada, porque hubo un levantamiento de moros con los protestantes y además tenía pues varios temas en América. Ahora, si voy a los Países Bajos, pues ¿qué pasó? Que Felipe II se llevó al Santo Oficio, creó más monasterios católicos, etcétera, y pidió más impuestos. ¿A qué impuestos? A la producción, a la venta, etcétera. Y a esto le llamaban el 10th penny y el 100th penny. Ahora, ¿qué pasaba? Que en mismo Países Bajos, que era Bélgica y Holanda, pues rechazaron las nuevas políticas de la iglesia porque querían más libertad. Y además rechazan los impuestos y pues esto genera una cosa que se llama la revuelta holandesa o Dutch Revolt en inglés. ¿Qué pasa? Que pues ellos ya tenían mucha influencia de Alemania, que estaba al lado, y de Inglaterra, que estaba arriba, pues de la parte protestante. Y pues otra queja que tenían los nobles de Países Bajos, pues era que no respetaban a los nobles, no respetaban al Congreso, no respetaban a nadie, que el rey tomaba decisiones por su propia cuenta y que nunca le preguntaba nunca a nadie que pues él tenía su propio consejo lleno de españoles, pero pues nunca incluyó a los holandeses, ¿no? Y uno de los principales opositores pues era el príncipe de Orange, que era uno de los líderes que tenía más tierras en los Países Bajos, en Brabant, en Flanders, en Lucerna, tenía un montón de tierras y lo que hace Felipe es manda a el duque de Alba, que le conocían como Iron Alba, porque pues él se dedicaba a suprimir rebeliones y pues con puño de hierro, ¿no? Y lo que pasa es que Alba llega, ejecuta a varios y eso obliga pues a que muchos otros pues tuvieran que huir. Entonces digamos que Países Bajos se vio azotado por pues una supresión digamos violenta, militar y por otro lado pues una migración a cualquier otro lugar porque no podían aceptar esas condiciones. Ahora, por otro lado, el Papa estaba organizando una cruzada contra los musulmanes para recuperar Chipre. Y Felipe lo convence de levantar un impuesto especial que se le llamó las Tres Gracias para poder llevar la guerra, porque Felipe ya estaba con muchos temas financieros y sin más recursos, pues no la podía hacer, ¿no? Y mandó a su hermano
don Juan de Austria a Lepanto y ganó la famosa batalla de Lepanto, que bueno, es un punto de inflexión histórica porque ya los musulmanes o los otomanos ya no avanzarían más en Occidente. La otra cosa fue el problema que tuvo en Granada, pues fue que no renovó los votos con los moriscos, que Carlos I sí lo hizo, y lo hizo porque en ese momento tenía varias guerras y para poder reclutar gente de ahí, pues entonces les dio concesiones. Pero pues Felipe II ya no quiso darles estos votos y lo que va a pasar pues es que se van a rebelar y pues lo que hizo fue suprimir la rebelión pues de una forma un poco truculenta porque él les dijo, ok, no se preocupen, nosotros los vamos a reubicar. Y ups, ¿qué pasó? Que en el camino a la reubicación pues no había comida, muchos se murieron, no sé qué, desaparecieron todos los moriscos. Entonces, pues esto fue como se murieron de hambre y hubo tormentas y los barcos desaparecieron, total, pues fue la estrategia que él tomó. En América, lo que él hizo pues fue reformar literal todo América. Hizo reformas mineras, reformas económicas de la manufactura a impuestos, los hizo hacer autosustentables y él fue el que puso un modelo de virreinatos para gobernar en su nombre poderes especiales. Después, además, estos virreinatos puso uno en México, puso uno en el Perú, uno del virreinato de Granada y mandó a la Santa Inquisición para controlar la educación de sus vasallos americanos y para poder tener también un control religioso. Otra cosa fue que ganó una guerra muy sangrienta en América contra los chinchimecas en el norte de México, empezando a avanzar no solo con lo que era el Imperio Mexica, que era Mesoamérica, sino empezó a avanzar hacia el norte de América. En el sur de América suprimió la última revuelta inca en Perú y bueno, y mandó recursos y apoyó mucho para pelear contra los araucanos en el río Biobío, en toda la parte que era Chile, para empezar a expandir también el territorio hacia el sur. Entonces, pues si te digo todo lo que hizo este rey, todas las batallas que ganó, pues en esta época, por eso se le conocía como pues el rey más potente de la cristiandad. Si nos vamos a cuál era su modelo de finanzas en todo esto, pues él, ya entrando a las finanzas del rey Felipe, pues él tenía ingresos, ¿no? Ahora, ingresos de 6 millones de ducados que venían de Castilla, que le heredó Carlos I y que además pues fue en aumento. Él además ganaba entre 15 y 20 millones de ducados que venían de América, pero venían de un jalón. O sea, no era como que fuera un ingreso constante de repente de todo lo que se iba acumulando allá, pues de repente llegaba y pum, de 15 y 20 millones. Y bueno, esto también tenía un tema porque a veces eran atacados por piratas, ¿no? De la cantidad que había. Tres, el impuesto que logró recolectar en los Países Bajos del 10, 20 y 100 penny, así le llamaron, pues, impuestos, pero no solo impuestos, sino además pues todo lo que les logró quitar en cuestión de tierras, de tesoro a los rebeldes de pues la rebelión holandesa. Y además pues logró convencer que el Papa pusiera un impuesto especial para la cruzada contra los musulmanes. En términos de gastos, pues él lo que gastaba uno era todo lo que era el household, que era pues todo el séquito que tenía, que más o menos era de 500 personas, entre tutores, entre gente del servicio, hasta el bailarín se llevaban, todo lo que era embajadores, etc. Felipe más o menos gastaba como 200,000 ducados. El presupuesto para su esposa era de más o menos 100,000 ducados al mes. O sea, que si lo llevas anualmente eran de 3.6 millones de ducados al año. Él, cuando ganó la batalla de San Quintín para poder conmemorar esto, mandó a construir el Escorial, que es uno de los principales proyectos que él tuvo en toda su época, que básicamente lo hizo como un mausoleo de reyes de España. Además le puso un palacio de retiro, además una academia, una librería y un monasterio. Básicamente pues era un lugarzazo, ¿no? El Escorial.
Además, pues esto pues le tenía que pagar a todos los maestros, arquitectos, a los trabajadores, el ornamento, los materiales, y entre todos los gastos más o menos se gastó 10 millones de ducados. Además, pues tenía todo el mantenimiento de castillos y palacios y jardines reales que tenía, que te digo que eran ya como entre 8 y 10 mil en toda la península ibérica. Y otra cosa que hizo es que invirtió mucho en cartografía, en información histórica y económica de prácticamente de todo su reino, y tenía una librería de más o menos 14,000 volúmenes. Y bueno, si llegamos hasta acá, pues su principal gasto fue la guerra, porque él siempre estuvo en guerra, siempre estuvo en guerra, que si no era contra Francia, era contra los otomanos o era contra Inglaterra, o tuvo también pues guerras internas de rebelión en Países Bajos, que bueno, era su herencia de Carlos I, la revuelta en América de los Pizarro en Perú, tenía pues el tema de las Filipinas y en África, y tenía algunos otros pues también revueltas que de los moriscos o que del reinado de Aragón. Y bueno, y pues todo lo que eran sus activos y pasivos, que fue cambiando conforme fue pasando el tiempo, pues la herencia de Carlos la mantuvo lo que era la lealtad y la reputación de sus súbditos, y lo que sí es que ya no contaría con Inglaterra, porque Inglaterra ya, digamos que ya no era su reino, se murió Mary Tudor y llegó una nueva reina, por lo que además, pues ya de ahí ya no se queda nada, ¿no? Ahora, cash, ¿cuánto tenía en efectivo? Nunca tuvo mucho dinero, o sea, nunca tuvo mucho dinero porque lo que llegaba se lo gastaba en las diferentes cosas. Como activo, además, llegó a coleccionar más de 103 estatuas de mármol y de bronce, tenía 137 relojes y astrolabios y más de 5,000 monedas antiguas. Si le agregas, tenía más de 7,000 reliquias religiosas, etcétera. Tenía muchas cosas que se iban apreciando con el tiempo, y por eso la voy poniendo en activos. Casi siempre todo lo que son colecciones va aquí. Y también tenía alianzas estratégicas, y la alianza más estratégica que logró en esta etapa pues fue con el papado, porque antes que era su enemigo, ahora es su aliado, y pues lo va a ayudar también a conseguir sus objetivos. En cuestiones de deuda, la deuda pues que se venía acumulando ya de lo que heredó de sus abuelos y de Carlos I, pues se mantuvo. Imagínate 10 millones de ducados de deuda. Pero además no solo eso, sus esposas se gastaban mucho más del presupuesto que tenían, y además pues se endeudaban, y más o menos se endeudaban 1 millón de ducados al año. Sus hijos gastaban pues bastante más, y uno de sus hijos, que era Don Carlos, que le llamaron Don Carlos el Loco porque después perdió un poco la cordura. De hecho, se intentó rebelar, Felipe II lo tuvo que encerrar y después se murió. Y bueno, fue una tragedia, pero él le dejó 1 millón de ducados de deuda. Además, pues tenía que pagar la deuda emitida en bonos del gobierno, que más o menos eran como 250,000 ducados al mes, o sea, 3 millones al año era para pagarle de intereses de la deuda que él ya había emitido. Entonces, ¿qué pasa? Que él ya había emitido deuda a los banqueros, y pues eso se iba acumulando, 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 y tenía que empezar a pagar intereses de las deudas que generó con los banqueros, pues para ir que a la guerra, que a hacer todos sus proyectos, solamente en términos de deuda de la guerra con Holanda para suprimir a la revolución o a la primera revuelta holandesa fueron 22 millones de ducados. Y la guerra en el Mediterráneo contra los otomanos y musulmanes, y además la guerra contra los protestantes y todo esto, era más o menos de 1 millón de ducados al mes, pero si lo multiplicas por varios años, pues resultó que ya le debía entre 12 y 24 millones de ducados. Total, si quieres ver la deuda total de Felipe, ya debía 73. Si heredó 10, ahora debe 73 millones de ducados. Y entonces, ¿qué pasó? Que pues prácticamente se dieron cuenta que tenían problemas financieros irreparables,
y empezó a poner un tesorero para que generara un plan. Y dentro de este plan, para empezarse a sacar de la deuda, lo primero que le dijo el tesorero es: tienes que dejar de gastar en guerra, pero el problema es que si tú dejas de gastar en guerra, pues lo peor que podría pasar es ser conquistado por los otomanos. Entonces, pues al final, pues no puedes dejar de gastar en guerra, porque si no, hoy el mundo hubiera sido muy diferente. O sea, quién sabe si América incluso hubiera sido musulmana, ¿no? ¿Quién sabe? Pero lo que sí hizo fue decir, bueno, pues tienes que subir los ingresos y para subir los ingresos, pues hay que pedir más impuestos. Y no solamente pidió más impuestos, sino también empezó a incautar todo el oro, que era oro privado que venía de América, y pues ahí se hacía medio güey y bueno, y lo incautaba. Tres, bajaba el porcentaje de los bonos de deuda, que quiere decir que por decreto ya no va a pagar el interés que era antes, ahora va a pagar lo que él dice, y va a emitir una cosa que se llama un default, o que quiere decir que ya no va a pagar más su deuda. O sea, imagínate que alguien te debe 73 millones de dólares hoy, en ese momento eran ducados, pero de repente te dice, no, default y ya no voy a pagar, ¿no? O sea, y ya no te va a querer pagar. Y entonces, ¿qué pasa? Que le deja de pagar los intereses y la deuda a los banqueros para él quedarse con todo el dinero que le iba viniendo. Y bueno, esto claramente le generó pues muchos problemas. Si nos vamos pues a la época del ocaso del rey, pues básicamente del 75 al 90, pues Felipe emitió un default en 1575 y ya nadie le quería prestar. Ya nadie le quería prestar y además pues tenía problemas para pagar el ejército y al ejército en la guerra en todos lados, ¿no? Entonces él pues tuvo que hacer una tregua con los otomanos porque ya no podía pelear en todos los frentes y además los otomanos estaban pues con problemas en Grecia, con Persia y tenían problemas de disputas internas, entonces hizo una tregua. En Portugal, su sobrino, el rey Sebastián, lanzó una cruzada contra Marruecos con todos los nobles y pues al final pues no regresó y Felipe tuvo que pues ir a Portugal y reclamar su derecho al trono que tenía su madre y los abuelos porque todos se habían casado con pues familias portuguesas y como no se lo dan por las buenas, pues manda otra vez al duque de Alba a pacificar el reino y mientras tanto pues negocia con los nobles y se vuelve rey de Portugal y rey de Portugal con todos pues sus tierras fuera, ¿no? Todo el imperio portugués. Los Países Bajos, pues él se desenfocó de Países Bajos y qué pasa que con las miles de guerras que tenía por todos lados, regresó el príncipe de Orange, que era el líder de la revuelta, y tomó todo el norte con un ejército que él tenía, todo el norte de los Países Bajos, lo que hoy se conoce como Holanda, y además por mar tenía una banda de piratas que le llamaban los Sea Beggars. Y entonces en todo lo que era el mar del norte de España, pues empezaron a robar pues todo lo que le podían robar a España. ¿Qué pasa? Que pues tuvo que quitar al duque de Alba de aquí y lo mandó a Portugal después. Pone una persona nueva, a Requesens, y ¿qué pasa? Que él se muere de tifoidea y pues todo queda como en la nada y termina mandando a don Juan de Austria después de su gran batalla de Lepanto. ¿Y qué pasó? Que al final pues se generó todo un complot para retomar Países Bajos y que desde que se toma Países Bajos se invada a Inglaterra, porque Inglaterra ahora era la mayor amenaza protestante y además estaba ayudando a los Países Bajos a ser protestantes. Entonces ahí había como varios problemas políticos entre Felipe y Elizabeth de Inglaterra. Y al final, entre todo esto, pues pierde, don Juan de Austria termina huyendo y Países Bajos declara su independencia en 1581 y pues al final todo queda como un poco fracturado lo que es Países Bajos porque el norte, lo que hoy se conoce como Holanda, era un poco más protestante y el sur, que es Bélgica,
lo que hoy se conoce como Bélgica, termina siendo un poco más católico. Y pues, ¿qué pasa? Que Felipe tiene además que pagar pues una deuda porque él le puso una recompensa a la cabeza del príncipe de Orange y pues al final él muere de un asesinato. Por otro lado, en Inglaterra, pues en Inglaterra descubren el complot que tenían para invadir en Inglaterra, se ejecutan a varios y con piratas, uno de los más famosos, Sir Francis Drake, empieza a saquear pues muchos lugares de España y no solo de España, porque empezó a sacar Galicia, saqueó Cádiz, saqueó por ejemplo Florida, saqueó muchas de las islas del Caribe, saqueó Panamá, el tipo se la vivía saqueando a España y pues le robó una grandísima cantidad de oro. Y pues con estos problemas que tenía con Inglaterra, entre que apoyaban la independencia de Holanda, etcétera, pues él lo que decide como política o como estrategia es, mira, si yo me pongo a la defensiva adentro de España, pues para mí es un gasto permanente y es caro. O sea, que no sé cuándo voy a terminar de gastar en defenderme, pero lo mejor que puedo hacer es mandar un ataque grandísimo a Inglaterra una sola vez, invadirlo y ya hacerme del control de Inglaterra y poner a alguien ahí, ¿no? Y a esto le llamamos la Gran Armada, que básicamente eran como 550 navíos, 55,000 personas en infantería, 2,000 personas en caballería, artillería, municiones. Tenía un plan maestro para invadir Inglaterra, pero al final se fue atrasando por falta de dinero, ¿no? ¿Qué pasó? Que pues esto se empezó a correr los rumores con espías, etcétera, y todo terminó siendo obvio. Felipe tomó malas decisiones, cambió el plan de último minuto, cambió al líder de la Armada Invencible de último minuto, puso a alguien que él mismo reconocía que no tenía experiencia naval y además los mandó en la peor época del año, con el peor clima, donde los agarraron tormentas por todos lados, adversidades, etcétera. Entonces, ¿qué pasó con este plan? Pues perdió, fue la peor pérdida de toda su vida porque perdió la mitad de los barcos, pues que en una tormenta. Luego los ingleses ya sabían dónde los iban a atacar y se adelantaron y los atacaron y le cerraron el regreso. Y básicamente, pues la Gran Armada Invencible terminó huyendo y rodeando todo Inglaterra para regresar a España y pues básicamente perdió 10 millones de ducados, porque perdió la Gran Armada, más o menos como entre el 50 y el 70% de todos, que iban naufragando por todos lados. Otro problema que generó el ocaso de Felipe pues fue que muchos de sus funcionarios se volvieron muy poderosos y tenían riñas entre ellos. El duque de Alba tuvo que terminar exiliado, su tutor Carranza pues lo mandaron a la Santa Inquisición que por andar diciendo cosas protestantes, tuvo que mandar a asesinar a su tesorero por el mal manejo de las finanzas, entre otras cosas, ¿no? O sea, ¿qué pasó? Que pues prácticamente se quedó sin gente y después con todo el cerco educacional que tenía, resultó que él mismo se dio cuenta que ya no tenía líderes para el futuro del gobierno. Si te tengo que describir cómo terminaron sus finanzas en esta época, pues él mantuvo todo lo que ya tenía en cuestión de herencia, etcétera. Tuvieron 10 millones más de ducados por toda la subida de impuestos que venía y además Felipe tuvo que vender tierras de la iglesia con el permiso del Papa. Imagínate que para eso lo tenía que hacer porque pues tenía que financiar todas las guerras que contra Holanda o Inglaterra que eran protestantes y al final el Papa era su aliado para poder pues recuperar todo esto digamos al catolicismo. Lo que sí es que sus gastos, pues imagínate, mantuvo ciertos gastos, que era el household, que era el Escorial, etcétera, pero los 10 millones que perdió en la Armada Invencible, pero además el 1,5 millones que perdió porque tenía que suprimir la rebelión de Castilla y Aragón, porque se rebelaron porque pusieron nuevos impuestos. Además de que tuvo grandísimos robos de saqueos por los piratas en América, en Cádiz, en Galicia, en todos lados.
En cuestión de activos y de pasivos, pues sí mantuvo los activos que ya tenía, perdiendo los Países Bajos, la parte de Holanda, y pues que se independizaron en 1581, aunque pues eso generó una guerra de 80 años que al final España iba a reconocer la independencia hasta muchísimo después, ¿no? Pero para los holandeses ya era su independencia. Lo que sí es que ganó Portugal al declararse rey de Portugal y con eso pues todas las propiedades que tenía Portugal en América con Brasil y en Asia con las Filipinas. Felipe terminó con más de 100 millones de ducados, que pues esto fue lo que le heredó a su hijo Felipe III, ¿no? Y hizo pues también un default en 1596 y a Felipe, imagínate que le llamaban el deudor del infierno, ¿no? Porque era incobrable. Entonces, en términos económicos de cómo dejó a Castilla, pues heredó pues una pobreza pues muchísimo más generalizada, una España fatigada de guerras, de impuestos, de inflación, de desabasto. Había frases, imagínate que había frases como si el rey no se muere pronto, se va a morir primero el reino. O sea, era una cosa de que ya. Y bueno, y de cualquier forma, lo que sí, pues es que Felipe logró mantener con todos estos problemas el mastodón de reino que heredó, ¿no? Con muchísimos logros. Uno de los logros más grandes fue que defendió la cristiandad, porque si no hoy, probablemente quién sabe si todos seríamos árabes o qué cosa estaríamos profesando, por lo menos en América, que fue digamos, en ese momento fue el gran momento de reeducación de América, de lo que eran las antiguas tradiciones mexica, inca, etcétera, pues al catolicismo. Y bueno, y él fue el rey más potente de toda la cristiandad de su época.